Te bendecimos y te honramos. Y si usted puede levantar un aplauso de bienvenida al Señor. Amén. Y esta noche es una noche para glorificar a Él. Amén. Yo quiero ver tu luz brillar en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Quiero ver tu luz brillar en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria, en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Esto lo celebramos porque tú nos diste la libertad de poder
venir a tu casa y gozarnos, porque un día estábamos perdidos, un día estábamos, Dios, deshechos, pero tu gracia vino y nos compró. Y hoy podemos venir a tu altar y entregar nuestro corazón. Y tu Santo Espíritu, Señor, está aquí para tocarnos, está aquí para encontrarse con nosotros, porque tú anhelas celosamente, Señor, que tus hijos, que tu novia tengan un encuentro constante contigo. Amado Señor, oh mi amado Espíritu de Dios, en esta noche te decimos que venimos a adorarte, que venimos a buscar tu presencia. Yo quiero invitarle a que usted disponga todo su corazón, porque la gloria del Señor va a pasar sobre cada uno de estos pasillos, sobre cada uno de estos lugares, y su Espíritu va a empezar a tocar a sus hijos, a sus hijas. Su Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Su Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor. De amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está. Es evidente tu poder. Tu Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Dile, llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. A tus brazos de amor, tu amor
paséate aquí. Eres el dueño de este lugar. Envuélvenos en tu amor, Motivo de en tus alas queremos estar. Que tu poder descienda hoy. hoy, Venga tu desciende sobre este lugar. que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que fluyan como ríos. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino, con agua viva. que se haga aquí Tu voluntad como en el cielo. Amado de mi alma, yo te anhelo. Anhelamos de ti, venimos al encuentro. de esta casa. Tenemos sed de ti, yo tengo sed de ti. Mi alma te anhela, mi espíritu anhela un toque de tu corazón. Llena tu pueblo, glorifícate. Como en el cielo. En tu presencia, Señor, en el cielo los ángeles cantan Santo, Santo. En el cielo los ángeles cantan Santo, Santo y se postran delante de ti. Y en tu presencia no hay enfermedad, en tu presencia no hay aflicción, en tu presencia no hay tristeza, porque tú eres nuestro gozo. Tú eres el único que tiene el poder para transformar las cenizas en resplandor. Tú eres el único que puede romper las cadenas. ¿Qué es lo que quieres arrebatar? Yo escucho la voz del Señor que dice: ¿qué quieres arrebatar en esta noche? ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a decirle, Señor, en esta noche cambia en mí? Hubo una mujer que estuvo dispuesta a llegar y decirle, Señor, haz algo en mí.
dispuesto a hacer milagros. Pero ella rogaba y rogaba y llegó al punto de decirle: Señor, hasta los perros comen de tus migajas. Hubo una mujer que estuvo dispuesta a ir en contra de la multitud y decir: yo estoy dispuesta a tocar el borde del manto por ver la gloria de Dios sobre mi vida. ¿Hasta dónde está dispuesto mi amado hermano, mi amada hermana, a decirle: Señor, yo quiero un toque de tu espíritu, yo anhelo un toque de ti, Señor, que no salga igual de tu presencia, yo no quiero salir igual, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo, que tú desciendas, venga tu reino, que se haga Amén. Estamos hoy a punto de cerrar el mes y empezar una nueva etapa, un nuevo tiempo. Diga conmigo, un nuevo tiempo. Que yo creo que el mes de diciembre será el mes de lo sobrenatural de Dios para la iglesia, para los hijos. Y hoy yo quiero hablarles bajo el tema movimiento de Dios. Dios me dijo: yo quiero que le enseñes a la iglesia que cuando quiero hacer un milagro, cuando Dios en el cielo quiere hacer un milagro, provoca un movimiento en la tierra. Y ya le voy a explicar qué es lo que el Señor me enseñó. Y quiero para comenzar llevarte al libro de San Juan, capítulo 5 y verso 1. Pasaje muy conocido por todos, pero trataré de dejarte esta noche una enseñanza de lo que el cielo es capaz de hacer cuando quiere bendecir a alguien a quien el cielo le pone el ojo. San Juan capítulo 5 verso 1 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Alguien diga conmigo, un estanque. Y dice, llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En ellos, note el detalle, en ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban, ¿qué esperaban ellos? Un movimiento. Ellos esperaban un movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. ¿Cuándo descendía el ángel? Nadie sabía. Pasaba mucho tiempo y el ángel descendía, tocaba las aguas y luego desaparecía el ángel y volvía a aparecer otro tiempo después. No era cuando ellos necesitaban, escuche bien, no era cuando ellos querían, era cuando el cielo así lo decidía. Y dice acá la palabra del Señor: y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del ¿qué? Vamos, lea conmigo, después de ¿qué? Del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Note esta tercera parte que lo dividía en 3 partes. Y había allí un hombre que hacía 38 años. ¿Cuántos años? 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Jesús le respondió, él le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, cuando se crea el movimiento, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, alguien diga conmigo, al instante, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era un día de reposo aquel día.
Un día esto es que leía este pasaje, me llamaba la atención el detalle de la gran cantidad de necesidad que había en el pórtico. Esto era como un hospital, había todo tipo de enfermos. Yo quiero que usted se imagine a estas personas aglomeradas, desesperadas, con necesidad, con hambre, quizás a la intemperie, quizás llovía, quizás el sol imperante no les quitaba la determinación de recibir un milagro. Pero lo que la Biblia es claro en decir es que por más necesidad que había allí, por más determinación que algunos tenían de no moverse de aquel lugar, solamente ocurría un milagro cuando el cielo decidía mover las aguas. Hoy yo vengo a decirte de parte de Dios que cada vez que Dios quiere hacer un milagro y desatar algo sobrenatural en la tierra, crea un movimiento. Y te voy a explicar conforme voy avanzando en el mensaje que Dios es especialista en crear oportunidades para sus hijos. Dios es especialista en basarse a veces en una crisis que estamos viviendo, quizás provocada por nosotros mismos, por una mala decisión, quizás por circunstancias de la vida que nos han envuelto, pero Dios es capaz de cambiar nuestro lamento en baile, nuestra enfermedad en un milagro, nuestra derrota en una victoria. Alguien diga amén esta noche. Y quiero llevarte también al libro de Hechos, capítulo 3 y verso 6, porque hay una historia que quiero ligar con todo esto que estoy diciendo. Y dice que Pedro dijo lo siguiente: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este es aquel famoso pasaje en el libro de Hechos cuando Pedro dice que venía del templo en la hora de la oración. Se encuentran con otro hombre que estaba imposibilitado de los pies, un hombre que no podía valerse por sí mismo, un hombre que pedía limosna en la entrada del templo. Pero lo que quiero hoy resaltar es que todo lo grande que Dios quiere hacer en tu vida tiene que comenzar con la fe. Todo movimiento que Dios quiere crear para hacer un milagro en la tierra, tiene que haber un receptor en la tierra que tenga fe. Este hombre que estaba lisiado desde hacía muchos años, estaba pidiendo dinero, él necesitaba dinero, pero el cielo había determinado un milagro mayor que el dinero. Y me llama la atención que este personaje central, Pedro, acompañado por Juan, dijo las palabras de las cuales quisiera hoy ahondar un poco, cuando dijo: no tengo plata y no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Hay mucha gente dentro de la iglesia que cree en la unción, que cree en el poder de Dios. Hay mucha gente en la iglesia, igual que Pedro, que caminan con mucha unción, pero a veces con muy pocos recursos. Y yo quiero hoy hablarte del Dios que crea movimientos en la tierra para bendecirte y sacarte del nivel en el que tú te crees cómodo estar, para llevarte a un lugar de victoria y de sobreabundancia. ¿Por qué lo digo? Porque para que usted pueda entender lo que yo le estoy diciendo, tendríamos que viajar 3 años atrás en la historia, con el mismo personaje, con Pedro. Pedro 3 años atrás tuvo un encuentro con Jesús. Pedro 3 años atrás había estado en aquel lugar donde Jesús predicó, en el lago de Getsemaní. Y dice que una vez que predicó y le pidió la barca a Jesús, Jesús hizo un milagro de multiplicación extraordinario. La Biblia dice que una vez que Jesús predicó en aquel lugar, le dijo a Pedro: boga mar adentro, vamos con la barca más adentro, porque Jesús quería manifestar su gloria en la vida de Pedro y enseñarle a Pedro que Él es el Dios que suple todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Pedro tenía necesidad, Pedro estuvo pescando toda la noche, Pedro había estado generando esfuerzo con sus hombres, pero la Biblia dice que los resultados no le habían acompañado. Y este mismo Pedro que
3 años adelante le dijo a aquel paralítico: no tengo plata y no tengo oro. 3 años atrás había sido sorprendido con la sobreabundancia y con el poder de Dios multiplicador. Yo no había pensado en este detalle, pero hay gente, lo vuelvo a repetir, que camina con una unción en lo sobrenatural, pero Dios también quiere que tú y yo tengamos recursos. Diga conmigo, recursos. Yo no sé cuántos quieren creer que Dios quiere bendecirte y que tú tengas recursos. El problema de Pedro estaba en su manera de pensar, y ya se lo voy a explicar. La manera de pensar nos condiciona para nuestra manera de vivir. Oiga lo que le voy a decir: tu manera de pensar puede limitar lo que Dios quiere hacer en tu vida, y por eso es muy importante que tú aprendas a creerle a Dios en grande. Alguien diga conmigo, en grande. Ahora vamos a ir a la historia que está en Lucas capítulo 5 y verso 3 para ir amarrando todo esto que le estoy diciendo y que usted pueda entender a dónde quiero llegar. 3 años atrás Cristo estaba con Pedro en aquel famoso pasaje conocido como la pesca milagrosa, y le voy a demostrar que el problema que tenía Pedro era su manera de pensar. Su manera de pensar era la que determinaba lo que Pedro portaba o no portaba. Ya le voy a explicar. Mire lo que dice Lucas capítulo 5 y verso 3. Primero quiero que guarde esto en su corazón: Dios no te puede dar lo que tú ni siquiera puedas creer. Voy a volverlo a decir: Dios no puede darte lo que tú no creas que Dios puede darte. Y Lucas capítulo 5 verso 3 dice la palabra: y entrando Jesús en una de aquellas barcas. ¿De quién era la barca? De Pedro. Le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose Jesús enseñaba desde la barca a la multitud. Note el detalle: cuando terminó de hablar, dijo a Simón, le habló a Pedro. Aunque habían más personas en la barca, él le habló específicamente a Pedro y le dijo: boga mar adentro. Y note este detalle: y echad vuestras redes. ¿Cuántas redes? Plural. Vuestras redes. No le dijo tu red, vuestras redes. Ahora note acá: para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la. Jesús quería redes llenas. Pedro tenía el pensamiento de una red llena. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Jesús le dijo: Pedro, yo necesito que tú eches las redes. Cuando usted estudia la historia de los pescadores en el tiempo de Jesús, ellos en cada barca portaban más o menos 5 redes. Jesús quería llenar las 5 redes de Pedro. Jesús quería hacer un milagro extraordinario en la vida de Pedro, pero la mentalidad de Pedro estaba sujeta en ese momento a la lógica, quizás a su limitación, quizás a sus resultados. Y Pedro le dice al Señor: mas en tu palabra echaré la red. Y así muchas veces nos ocurre, me decía el Señor, en nuestra vida. Muchas veces el Señor quiere darte más en la empresa, pero tú crees que no eres digno de recibir más en la empresa. No sé si alguien me está entendiendo. Dios quiere darte más en tu trabajo, quiere bendecirte más en tu trabajo, pero tu mente, tu mentalidad juega un papel contrario, pensando que tú no eres digno de llegar a ser el jefe. Cuando Dios quiere que tú seas cabeza y no cola. Cuando Dios quiere que tú seas primero y no último. Cuando la Biblia dice que Dios a ti te dio el poder para hacer y crear. A veces nosotros somos los que limitamos el poder de Dios. Jesús le dijo: Pedro, echa las redes. Y Pedro quiso acomodar las palabras de Jesús a su manera de pensar. Diga conmigo: Dios quiere, Dios puede, pero de mí depende. Todo lo que venga a tu mente o te elevará la fe o te limitará la fe. Por eso yo siempre he pensado que Dios, para podernos sorprender, necesita gente que le crea y que tenga una mente capaz de creerle a Dios por todo lo que Dios ha dicho. Amén. A veces nosotros dudamos de lo que Dios puede hacer.
A veces Dios nos dice que soñemos en grande. Alguien diga en grande. Dios es un Dios de sueños grandes. Pero a veces nuestros sueños nosotros los limitamos. Nosotros somos los que no nos atrevemos a soñar con más. Por eso aquí estamos soñando con una iglesia más grande. Por eso aquí estamos creyendo que Dios puede bendecir a esta ciudad trayendo un avivamiento. El Señor quiere desatar en tu vida un movimiento financiero y a veces necesita que tú tires las redes, no la red. Gloria a Dios por ese amén. Dios quiere darte más unción, pero muchas veces somos nosotros los que no tenemos la fe en nosotros mismos para saber que Dios nos quiere usar en un nuevo nivel. Amén. El problema de Pedro, cuando yo veo esta mentalidad que Pedro tenía tan limitada, encuentro por qué Pedro en el libro de Hechos capítulo 3 le volvió a decir a aquel hombre que estaba lisiado de los pies: no tengo oro y no tengo plata. Porque generalmente, aunque Pedro tuvo después un mover del Espíritu y caminó en milagros sobrenaturales, Dios tuvo que despertar en Pedro la capacidad de creer por cosas mayores. Yo quiero declarar algo sobre la iglesia. Este es el tiempo de la triple bendición de Dios. Solo alguien que lo cree puede atraer como un imán. Y le voy a enseñar, para cerrar el mensaje en unos minutos, que lo que usted cree es lo que usted va a ver. Quiero declarar esto a la iglesia. Este es el tiempo de la triple bendición. La unción. Gloria a Dios, porque alguien dijo amén ahí. Este es el tiempo de la unción. Porque Pedro caminaba en la unción. Entonces este es el tiempo para caminar en la unción. Pero también es el tiempo de caminar en el oro y en la plata. Es el tiempo de ser recompensados por nuestra fe. Pero nuestra decisión es creer. Alguien diga conmigo, es creer. La Biblia dice que cuando Pedro tiró las redes, dice que las redes se llenaron. De tal manera que las redes se rompían. Cada vez que Dios quiere entregar algo en tus manos, será algo grande, asombroso y milagroso. No le entregó los peces más pequeños, porque los peces pequeños no serían capaces de romper redes. Le entregó los peces más grandes que habían en ese mar. Alguien diga amén. Dele un aplauso a la presencia de Dios. Y yo quiero pensar como piensa mi Padre. A veces pensar como piensa Dios. ¿Y cómo piensa Dios? Dios piensa en grande. Alguien diga conmigo, Dios piensa en grande. Me ha ayudado en mi vida ministerial. Yo quiero pensar que ese día el Señor seguro le dio una orden a todos los peces que estaban allá. Y les dijo: yo no quiero que ningún pez caiga en las redes de Pedro. Imagínense conmigo la historia. Jesús tenía planeado hacer un movimiento en la tierra para bendecir a Pedro. Jesús estaba planeando hacer que Pedro alcanzase la mayor revelación que un hombre puede alcanzar en esta tierra, que no es la prosperidad económica, sino reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque tener dinero y no tener a Cristo es no tener nada. No tener nada y tener a Cristo es tenerlo todo. Jesús estaba planificando un movimiento en las aguas, porque cada vez que el cielo quiere sorprender a un hijo, Dios creará un movimiento en la tierra. Las aguas estaban queditas mientras Pedro pescaba y tiraba la red, y sus compañeros tiraban la red, nada pasaba. Pero Jesús, que ya tenía todo en control, porque ¿cuántos creen que Dios tiene todo en control? ¿Cuántos creen lo que dice la Escritura? Que ni una hoja de un árbol cae si no es voluntad de Dios. Todo en tu vida, todo lo que has vivido, todo lo que has pasado y todo lo que vas a vivir ya está en control de Dios. Y Jesús sabía y había planificado ese día buscar a Pedro para pedirle su barca. Es más, en el capítulo cuando empezamos a leer dice que Pedro no quería prestarle la barca, tenía una negación, decía no, y Jesús le decía préstamela, y él decía no. No sabemos las razones por las cuales no quería prestarle la barca, pero hay otro detalle que el Espíritu me recuerda, y es que dice que Jesús vio las
las barcas de Pedro. Jesús, desde que vino al lago de Genesaret, le puso el ojo a las barcas de Pedro, como estoy seguro que el Señor tiene sus ojos puestos sobre ti en esta noche. El Señor sabe cuál es tu respuesta que necesitas. El Señor sabe cuál es el milagro que tú necesitas, y va a hacer y va a crear un movimiento en la tierra para bendecirte y para demostrarte cuánto Dios es poderoso y capaz de sorprenderte. Alguien levántele un aplauso a la presencia de Dios en esta noche. Dice la Biblia que Pedro trabajó toda la noche. Diga conmigo, toda la noche. Toda la noche. Y no obtuvo ningún buen resultado. Toda la noche. Un hombre acostumbrado a pescar, un hombre que vivía de eso, con su experiencia, sabía que las mejores horas para pescar eran en la noche. De hecho, que cuando uno va a Punta Arenas o va a estos lugares donde hay pesca, uno sabe que los pescadores regresan en la madrugada, ya en la mañana amaneciendo, porque saben que el calor atenuante de la mañana hace que los peces no suban. Ellos pescan en la hora más fresca, cuando los peces salen a buscar oxígeno, salen a buscar arriba la superficie. Pedro estuvo haciendo todo lo que la experiencia le había arrojado en años de trabajo. Pero Jesús había planificado que esa noche, que esa madrugada, el cielo había destinado que ningún pez se asomara, que ningún pez se dejara capturar. ¿Alguien está conmigo? Wow. Cuando yo pienso así, yo pienso en un Dios muy poderoso, un Dios muy grande, un Dios que, al igual como un día le dijo a un pez grande: necesito que te traigas a un hombre llamado Jonás, es el mismo Dios que le da una orden a los peces y les dice: no quiero que ninguno de ustedes caiga en esa red. ¿Alguien está conmigo? Qué poderoso es nuestro Dios. Imagínense todos los peces burlando las redes de Pedro y de sus amigos. Probablemente otros pescaron, pero la orden del cielo era que en esas redes nada podía caer en las redes de Pedro y de sus amigos. Y cuando la Biblia dice que Jesús terminó de predicar, ya la multitud estaba ahí, ya era una hora como al mediodía, cuando el sol agita fuertemente las aguas, se calientan en extremo. Los que hemos ido a Israel, por misericordia y por gracia de Dios, sabemos que al mediodía es el calor más extenuante que hay en ese lugar. Es prácticamente casi difícil mantenerse a esa hora afuera con ese sol que quema, temperaturas muy altas. Pues déjame decirte que cuando Jesús terminó de usar la barca de Pedro, quiso crear un movimiento en las aguas, quiso crear un movimiento para bendecir a este hombre llamado Pedro, porque Jesús lo necesitaba. Déjame decirte algo: a todo aquel que el Señor necesita en este tiempo, Él le va a demostrar su poder y su gran amor. Todo lo que te estoy contando es porque el Señor quería a Pedro dentro de sus hombres, dentro de sus seguidores. Y la Biblia dice esto, y es hermoso. Dice que cuando pasó todo lo del arrepentimiento de 5,000 almas que se convirtieron allí, le dice a Pedro: Pedro, yo quiero que tú bogues más adentro. Ya no es en la orilla, Pedro, ahora es en aguas profundas. Alguien diga conmigo: Dios quiere llevarme a aguas profundas. Dios quiere llevarme a nuevos niveles. Dios quiere llevarme a zonas donde nunca he estado. Y dice que cuando Él se hace más adentro en el mar, Él le da la orden y le dice: Pedro, ahora sí, voy a crear un movimiento en las aguas. Quiero que eches las redes, porque el cielo te va a demostrar que tú eres candidato para un milagro. Pedro necesitaba, vamos, darle un aplauso al Señor, claro, déselo fuerte. Habemos muchos que ni siquiera cuando nos acercamos al Señor creíamos en Él. Yo no sé si cuando usted se acercó a Jesús, usted creía mucho en Él. Yo era uno que no creía mucho en Él. Recuerdo que el día que Dios me salvó la vida, que estaba en depresión, ese martes como hoy, hace muchos años atrás, estando viviendo la más impresionante depresión de mi vida, además nunca había experimentado eso, y hoy entiendo a los que viven en depresión. Me quise suicidar, me quise quitar la vida. Yo llegué a una iglesia diciéndole así a Dios: si usted existe, si usted de verdad
si usted dice que me ama, yo quiero que hoy me hables en este lugar. Yo no creía en Dios. Yo estaba retando a Dios a mi manera. Y a veces, cuando Dios sabe que no tenemos la capacidad de creer, cuando el cielo sabe que no tienes la capacidad de confiar en Él, Dios puede crear un movimiento en la tierra para convencerte de cuánto Dios te ama y te escogió para cosas grandes. Yo llegué a ese lugar, a esa iglesia, una iglesia hermosa, y era un culto de adoración como el que acabamos de terminar aquí. Solo cantaban y cantaban, y yo decía, ¿cómo me va a hablar Dios en medio de tanta cantadera? Y las 3 cosas que yo le grité a Dios ese martes fueron: ya no aguanto, estoy cansado y quítame la vida. Y un hombre que no conocía, que nunca había visto en mi vida, subió, le quitó el micrófono al que estaba cantando y le dijo: Dios me dice que hoy vino aquí un hombre que le gritó a Dios 3 cosas, desesperado, que ya no aguanta, que está cansado y que le quite la vida. Yo no te puedo explicar lo que yo sentí ese martes, pero cuando yo me di cuenta, estaba en el altar llorando y diciéndole a Dios: te entrego mi vida y mis días por vivir en esta tierra. Dele un aplauso a la presencia de Dios. ¿Por qué le cuento eso? Porque a lo mejor hay alguien que, al igual que yo, se ha acercado a Dios sin conocerle y sin creerle. Pedro tenía cierta resistencia hacia Jesús. No quería prestarle la barca, no quería obedecerle. Pero al fin, tal vez por la insistencia de Jesús, porque hoy tú estás aquí por la insistencia de Dios. Algunos de ustedes pensarán que están aquí por casualidad, porque hoy era martes, no tenían nada que hacer, porque alguien te invitó. Pero déjame decirte que Dios es tan grande y tan poderoso que había planificado esa noche para encontrarse contigo. Y quiero terminar la historia. El Señor sabía que Pedro no creía en Él. El Señor sabía que Pedro no tenía ni fe. Y a veces el no tener fe no te descalifica, porque el cielo te ama tanto, Dios te ama tanto, que ha planificado hacer y crear movimientos en la tierra para llamar tu atención. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, yo quiero que tú tires las redes, por lo menos las 5 redes que tienes allí, quiero que las tires al agua. Y Pedro le dice: sí, Señor, en tu nombre voy a tirar la red. Quiere decir que no tenía fe para ver que esas redes se llenaran. Pero por encima de su incredulidad, déjame decirte que por encima de tu incredulidad, por encima de mi incredulidad, por encima de mi incapacidad de creer, Dios sigue siendo todopoderoso. Creo que nadie me escuchó, voy a volverlo a decir. Aunque nosotros no tengamos la suficiente capacidad para mover la mano de Dios, aunque a veces no nos sintamos tan confiados en que Dios lo puede hacer, Dios es todopoderoso para hacer un milagro a tu favor. Y la Biblia dice que aún por encima de la respuesta de Pedro, el Señor le llenó las redes. Alguien diga conmigo: las redes. Yo no sé cómo es su imaginación, pero yo imagino que Jesús, donde vio que Pedro solo lanzó una, le dijo a sus compañeros: lancen las otras 4 también. No sé, yo tengo una imaginación muy grande, discúlpeme, perdóneme, pero al ver seguro Jesús las dudas de Pedro y la dureza del corazón de Pedro, seguro él mismo las lanzó y le dice: Pedro, te dije las 5, no una. Lo cierto es que las redes, dice la Biblia, se llenaron. Alguien que diga conmigo: se llenaron. Se llenaron de tal manera que se rompían, dice la Biblia. Eran tantos los peces, era tan buena la pesca, que ellos tuvieron que llamar a los vecinos de las barcas que estaban alrededor para que les pidiesen ayuda. Alguien diga: gloria a Dios por el poder de Dios. Ahora mira lo grande y lo milagroso. Dice la Biblia que Pedro, cuando vio aquel milagro, ¿qué fue lo que vio Pedro? Un milagro. Si Dios necesita hacer un milagro para que tú creas, Él lo va a hacer. Yo no sé si hay alguien aquí que vino esperando de Dios una respuesta, pero si tú viniste a este lugar de parte de Dios, quiero decirte que Dios está dispuesto a darte un milagro con tal de que tú le creas. Y dice que Pedro cayó ¿cómo? De rodillas. Escuche las palabras de Pedro. Le dijo: apártate de mí, Jesús. Ya reconozco que eres un Dios. Ya reconozco que eres todopoderoso. Lo que acaban de ver mis ojos nunca lo había visto.
apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. El milagro que Jesús estaba haciendo y el movimiento que Jesús estaba creando en la tierra, en el mar, para que Pedro fuera sorprendido, era porque Jesús quería el corazón de Pedro. Porque para Dios bendecirte eso no es nada. Voy a volverlo a decir: para Dios bendecirte, aumentarte, multiplicarte, llevarte a un nivel de gloria, hacerte empresario, bendecirte hasta que te sobre y abunde, eso no es nada. Pero a veces Dios, para ganarse tu corazón, es muy difícil. Porque la Biblia dice que donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Aquello a quien tú ames más será aquel a quien tú sigas más. Aquel a quien tú ames en tu corazón será aquel a quien tú vas a obedecer. Y Pedro cayó de rodillas y le dijo: apártate de mí, porque yo soy un pecador. ¿Sabe qué hubo ahí? Diga conmigo: arrepentimiento. Cuando vio aquella cantidad de peces, aquel milagro tan impresionante, el milagro provocó en Pedro reconocimiento de quién era él. Lo extraordinario del movimiento, y la pregunta que tengo para hacerte es: ¿y para qué Dios creó ese movimiento en las aguas? ¿Por qué Dios le dio una orden, una coordenada ahora a todos los peces? Le dijo: métanse todos los peces que puedan. Métanse todos los peces que quepan ahí apenas. Porque si le dice que se metan todos, imagínense qué torta. Todas las ballenas, los tiburones. Ay, 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 ay. ¿Alguien está conmigo? Es que tenemos un Dios tan grande, tan poderoso, que tiene que lanzar unas coordenadas directas, concretas. Dice que Él le ordena a los cielos mantenerse ahí. Al mar le puso límites. Dice que el mundo entero y todo lo creado subsiste en Él. Imagínate el poder que Dios tiene para bendecirte. No hay límites para nuestro Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. No hay un milagro que Dios no pueda conceder. Le dice a unos cuantos peces: necesito que le revienten las redes a esos pescadores. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Pedro se sorprende porque las redes se están rompiendo. Pero Jesús le dice lo siguiente a Pedro: a partir de hoy yo te haré pescador de hombres. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario? Que Pedro entendió que Jesús lo estaba llamando. Y dice: y dejándolo todo, dejó las redes, dejó la gran cantidad de pesca que había ahí, dejó los compañeros, dejó las barcas. Inmediatamente dice que le seguía. Yo he pensado esto: el hombre inteligente no es aquel que se admira de un milagro. El hombre inteligente es aquel que sabe seguir al que hace los milagros. Un hombre sabio es aquel que no, cuando obtiene una respuesta de Dios, se queda con la respuesta de Dios. Un hombre sabio es aquel que cuando tiene una respuesta de Dios se vuelve agradecido. Y Jesús, contento porque ya tenía el corazón de Pedro, y empieza Pedro a seguirlo, a escucharlo. Y la Biblia dice que por el oír la palabra de Dios la fe viene. Por eso yo pienso que todo aquello que usted es capaz de creer, usted lo puede tener. Voy a volverlo a decir porque alguien necesita meterse eso en tu espíritu. Todo aquello que usted tenga la capacidad de creer será todo aquello que Dios te puede entregar. Dios no puede entregarle nada a nadie que no pueda creer primero. Y para ponerle la cereza a este pastel, quiero llevarte un versículo que el Señor me reveló estando aquí en la oficina. Me dice: con esto quiero que cierres, hijo, porque necesito que ellos crean en mi poder y en mi palabra. Porque pasarán los cielos y pasará la tierra y pasará todo lo que hay en ellos, pero mi palabra jamás pasará. Cuando Dios quiere crear un movimiento de milagros y de sobrenaturalidad, Dios tiene que mover algo en la tierra. Si algo no se mueve en la tierra, dice el Señor: si dos de vosotros se ponen de acuerdo en dónde, vamos, dígalo, usted se lo sabe. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la, quiere decir que hay cosas que suceden en la tierra
que repercuten en el cielo. Hay cosas que en el cielo repercuten, pero alguien tiene que mover algo en la tierra. Ahora mira esto. Con esto termino. Génesis capítulo 22 y verso 7. El Señor quería cumplirle a Abraham una palabra que le había dado. La palabra es: te bendeciré, te multiplicaré, te haré de una gran nación. Pero Dios, para poder crear un movimiento de multiplicación en la vida de Abraham, primero le tiene que pedir a su hijo como una ofrenda. Un pasaje muy conocido por todos, pero quiero explicarles algo que el Señor me reveló y yo dije: wow. Génesis 22, leo para ustedes. Entonces habló Isaac a Abraham su padre. Ya van de camino, ya van camino a la montaña, llevan 3 días caminando. Isaac ya está grande, Isaac ya habla, Isaac piensa, Isaac es fuerte. Isaac está con su padre y van solos ellos dos. Y le dice: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la ¿qué? Mas, ¿dónde está él? Vamos, léalo conmigo, ayúdeme. Mas, ¿dónde está él para el holocausto? La Biblia dice que Abraham dejó todo abajo en la montaña. No llevaba nada, solo llevaba su cuchillo, llevaba leña y llevaba a Isaac. Escuchen, no llevaba ningún animal, no llevaba ningún sacrificio, no llevaba nada más que un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Pero escuche esto. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Mire que todo aquello que usted cree, todo aquello que usted confiese, lo que usted va a recibir. La Biblia dice: cree que Jesucristo es tu Señor y serás salvo tú y tu casa. Todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor será salvo. Quiere decir que alguien tiene que creer en la tierra y alguien tiene que tener fe en su corazón para que el cielo mueva y accione lo que tú estás esperando o creyendo. Dale un aplauso a la presencia de Dios. Oh. Y respondió Abraham. No se pierda el detalle de este cierre, porque esto es lo que te va a expandir tu fe en esta noche. Y respondió Abraham: Dios sé. Y respondió Abraham, lea conmigo: Dios se proveerá de un ¿para qué? Hijo mío. E iban juntos. La fe de Abraham era que Dios le iba a proveer en medio de la nada. La fe de Abraham era que sus ojos mirarían un milagro y podría edificar la fe de su hijo Isaac, enseñándole como un buen padre cómo debe hablar un hombre de fe. No en vano la Biblia le llama al padre de la fe a Abraham. Porque qué fácil es decir tengo cuando en el banco hay, puedo cuando usted tiene. Pero cuando no hay, decir yo sé que Dios proveerá, yo sé que el cielo no me quedará mal, yo sé que voy a ver mi milagro hecho realidad, yo sé que no voy a bajar con las manos vacías, yo sé que Dios es capaz de suplir de la nada lo que yo necesito para honrarlo a Él. Esto se va a poner cada vez mejor. Toque al que está a la próxima. Esto se va a poner mejor. Sigo leyendo para ustedes. Dice la Biblia todo lo que usted ya sabe. Me brinco todo eso. Dice que Abraham tomó el pedernal, el cuchillo, y se lo iba a meter a Isaac su hijo. Y un ángel desde el cielo se le aparece y le dice: Abraham, Abraham, todo eso ya usted lo sabe. Mire lo que dice este pasaje. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas ¿Qué fue lo que Abraham había confesado horas antes? ¿Qué era lo que Abraham tenía en su mente? Que Dios era capaz de darle un cordero para el sacrificio. Cuando usted tiene la capacidad de creer y de creerle a Dios lo que usted cree, usted lo va a ver. Escucha esto, mira.
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Le dije hace unos minutos que Dios necesita que tú y yo tengamos una mente expansiva. Dios necesita hombres y mujeres, matrimonios, jóvenes, que tengan una mentalidad llena de fe con Él. Porque todo aquello que en este fin de mes o este comienzo del mes de diciembre y cierre de año tú le puedas creer, es lo que tú vas a recibir. Dale un aplauso a la presencia de Dios. Dios tiene que crear primero una escena dramática. Él es como un artista. Yo veo a Dios a veces cuando yo veo cómo pintó los cielos, y cuando veo cómo pintó los mares, y cuando veo las estrellas, y veo la noche, y cuando veo los colores de los camaleones, y cuando miro los colores de el pavo real, yo digo, Él es un pintor, es un artista. Y como todo Dios creador, cuando Él quiere hacer algo grande en la tierra, Dios necesita encontrar a alguien de fe para poder provocar algo sobrenatural. Y Dios escogió a Abraham y creó toda una escena dramática, pareciera una obra de teatro. Se abrió el telón y aparece Abraham subiendo con su hijo. Se cierra el telón, se vuelve a abrir, aparece Abraham con un cuchillo. O sea, una cosa espectacular. Para al final de todo lo que se desenlazó en ese lugar, llega a la conclusión de que Dios lo único que estaba pensando no era quitarle a Abraham su hijo, sino en multiplicarle su descendencia, sino en demostrarle que la fe nunca falla. Voy a decirte esto: a ti te pueden haber fallado los consejos de un amigo, los consejos de un psicólogo, a ti te pueden haber fallado la tesis, tus conclusiones, tu matemática, te puede haber fallado tu forma de relacionarte con tu esposa, la forma de relacionarse con un compañero, pero la fe nunca te va a fallar. Todo aquel que le cree a Dios siempre tendrá un resultado grande en su vida, siempre va a conocer y experimentar el poder de Dios sin límites. Yo veo esto espectacular y voy cerrando, porque la Biblia dice que después de ese movimiento que Dios planificó, de pedirle a Abraham su hijo, de llevarlo a una montaña, de exponerlo a 3 días de camino, de pedirle una ofrenda de esa magnitud, cuando tú no tengas ya nada que entregarle a Dios, ya Dios no tendrá nada que pedirte a ti. Yo creo que hay personas que todavía les falta por entregar cosas, les hace falta morir a cosas, les hace falta sacrificar cosas, y cada vez que Dios te pide algo es porque Dios sabe que tú estás en la capacidad de ofrecerlo. Pero en el caso de Abraham, después de ese momento cuando ofreció a Isaac, ya nunca más Dios le volvió a pedir nada. ¿Sabes por qué? Porque había llegado a la culminación, había llegado a su graduación, había llegado a demostrarle a Dios que era capaz de darle cualquier cosa a Dios. Y cuando alguien está en ese nivel, cuando Dios te pide cualquier cosa y estás dispuesto a sacrificar, estás dispuesto a renunciar, estás dispuesto a pasarte de lado, de irte de una ciudad, dejar un trabajo, cualquier cosa, un hijo. Como me tocó a mi esposa y a mí, que Dios dijo: dejen su casa, dejen donde viven, dejen el lugar donde ustedes han construido y váyanse a la juela. Dejen a sus hijos, entréguenmelos todo. Hace tiempo no me pide nada, pero si todavía me falta por entregar algo, Él sabe que lo que me pida se lo doy. Porque he entendido que cada vez que el cielo quiere crear un milagro en la tierra, necesita hacer y crear un movimiento primero. Ahora mira esto: después de este movimiento, esta escena, esta historia hermosa que podría hacerse una película, o ya hay películas de ella, mira lo que le sucede a Abraham con lo que Dios planificó. Y dijo Dios: por mí mismo, lea conmigo, por mí mismo he jurado, dice Jehová,
que por cuanto has hecho esto. ¿Hecho qué? ¿Qué hizo Abraham? Dígale al que está a la par suya, lo entregó todo. Le creyó a Dios con todo su corazón. La fe siempre trae recompensa. Como un amén muy tibio, como no muy convincente. Voy a decirte algo, la fe siempre trae buenos resultados. La obediencia siempre va a traer multiplicación, siempre va a traer generosidad del cielo. Mira esto. Y dijo Dios, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto, léalo conmigo por favor, ¿te qué? Pero si Abraham ya era muy bendecido, si Abraham ya tenía mucho ganado, si Abraham ya tenía muchos criados, si Abraham tenía muchos sirvientes, si Abraham tenía muchas tierras, de acuerdo a tu capacidad de creer, así será tu capacidad de recibir. Te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu simiente, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Póngase de pie, por favor.